Súper, sé cómo va. Bien, gracias. Bueno, ¿qué ha hecho? Que presentó tesis en la SAP hace... A comienzos de año, Ajá. menos de un año. Me he estado presentando en convocatorias, en la Feria del Millón. Ahorita que sale una cosa del Banco de la República de Imagen Regional. Sí. Como que igual siento que ahorita después de mitad de año se activa el resto de cosas en las artes plásticas y visuales. Como que el primer inicio del año igual hay cosas, pero ahorita Es el pico. es todo. Ajá. Se está dedicada como a consolidar su carrera. Sí, como producir cosas. Sí. Digamos que parte como el contexto de esta charla tiene que ver con que es Mercedes, una de las participantes de Moldes, del proyecto inmanente que derivó de la exposición Moldes, y además es como la única mujer dentro de una población donde como que la cuestión era tanto como generemos variedad, entonces Es cierto. mitad hombres y donde está la cuota, etcétera. No me había dado cuenta. Sí, ¿no? No. A ver, pues yo pensé que me iban a atacar por ahí. No, no me había dado cuenta. Y en ese sentido me llama la atención que uno es la única mujer, pero estamos haciendo la exposición ya se acabó la exposición porque se acaba este sábado, pero estamos haciendo esto como insight en el momento en que se está desmontando la exposición y viene otra. Y además es una mujer que me parece que en términos generacionales es muy joven respecto al grupo de personas que aplicó. Sí. No tanto por cuándo nació, sino me parece más por la orientación ideológica de su quehacer, como a nivel de qué le interesa, qué preguntas se hace, qué procedimientos utiliza, Sí. e incluso qué hizo acá. Sí. Entonces quisiera un poco ir, de hecho a mí me advertían como, ella es la más famosa de todos. Y es como, no entiendo, o sea, ¿qué significa Y aparte eso? advertencia, ¿qué Entonces, significa? la advertencia era como, no, es que marica, mire los seguidores que tiene, mire los perfiles y ya, pero marica, eso importa, y eso realmente importa en ciertos contextos. Que igual siento que es raro eso, como que siento que para mí no importa, siento que simplemente es ¿Qué que... le fascina? Sí, puede que súper se fresca. Y me da como un poco de pena, como que la gente a uno se refiere así. Supongo que sí soy desde hace mucho tiempo, por mi generación renativa al internet, pues del 97, entonces nací con los computadores gordos y eso, pero me da como un poco, o sea, como que siento que cuando sé que se me carga a mí como con eso, me da como pena. Como un cringe rarito. Sí. Porque cuando la cancelen la van a atacar por ahí. No, que tampoco me importa, pero siento que me da es como pena, como, o me pregunto es como uno es vista por terceros en el tema de las redes, y para mí más que los seguidores o eso, digamos, las redes me han funcionado para trabajo. O sea, yo más o menos desde antes de empezar a estudiar artes, porque yo antes de estudiar artes estudié arquitectura unos semestres, o sea, en mi proyecto de vida nunca estuvo tan claro haber estudiado artes, solo que empecé a estudiar arquitectura y me di cuenta que no me gustaba nada y que me gustaban más los procesos desde el arte, y fue que decidí estudiar artes, pero nunca como que desde el colegio yo fuera como, ay, sí, voy a estudiar esto. Y empecé a coger las redes más desde empezar a publicar, ni siquiera como, ay, voy a publicar esto porque es chévere, sino como publicar todo sobre lo que me gusta hacer, el dibujo, los procesos, no viéndolo tanto desde portafolio, sino más como quiero compartir cosas y como conocer gente desde ahí. Por eso, porque como al comienzo desde el colegio mi acercamiento no había sido a tanta gente que le gustara lo que a mí me interesaba, con las redes sí descubrí como otro mundo, como desde las artes, sí, como desde el cine y en general de lo plástico. Entonces siento que desde ahí también me ayuda a mantenerlo muy relajado, como que no es como que me mal viaje tampoco, pero me ayuda también. Siento que últimamente con trabajo, pues por ejemplo con el taller de cerámica me ayudan las redes, pero más allá de eso siento que no significa nada. Okay. Entonces pasemos a eso, como aclarar ciertos puntos en la biografía que ella acaba de plantear. ¿Dónde estudió arquitectura? En La Salle, de hecho allí en la Candelaria. Desde aquí se ve. Ajá. ¿Y cuántos semestres? 2. Dos, o sea, y después ahí justo ahí la SAP de una, No. o ya la tenía en mente, o también le sacó el cuerpo a la SAP. No, o sea, lo mío ha sido tenaz y yo siento que por fin que me gradué me he sentido muy agradecida, porque sentía que era como que en el colegio yo fui alguien demasiado juicioso, pero no tenía claro qué quería hacer con mi vida, y eso lo he estado resolviendo desde que me gradué. Entonces, luego de la Salle, como que no sabía qué quería hacer con mi vida, y hice un curso pequeño en La Guerrero sobre algo muy general de artes, y pues ahí era como una clase de dibujo
que estuvo chévere, pero pues ese dibujo primero es como demasiado figurativo, entonces es pues lo básico, y era como una clase medio de estética, medio humanidades. Y ahí yo tenía unas amigas en la Javeriana, entonces yo vivía con mi mamá y fue como, bueno, voy a entrar ahí, tal. Hice, ajá, y yo hice ahí 2 semestres, pero me di cuenta de muchas cosas. Primero que todo es que es absurdo, o sea, yo ya sabía, obviamente cuando entré yo sabía cuánto costaba el semestre, no es como que hay de pronto eso, pero ya uno estando allá se da cuenta de la cantidad de plata y como que... Y de clasismo. Y de clasismo y como que pues la interacción social con la gente es diferente, como un poco de quién es cool y eso, que igual en todas las academias de arte se da, porque es normal, pero siento que allá lo vi resto, y por temas de mi familia yo fui como, bueno, o sigo acá y me meto en una deuda, porque hasta ese momento mi mamá me lo podía pagar, o me voy. Y yo en ese momento había conocido, por ejemplo, a Gabriela Pinilla, a Camilo Ordóñez, y ya sabiendo que ellos daban en la SAP y como enterándome más, porque yo no conocía mucho de la distrital ni nada, ni de la SAP, entonces fue como, pues me voy a mirar si puedo pasar a la SAP, que ahí sí me enfrenté con otras cosas muy diferentes, en el tema en que obviamente para entrar a la distrital es mucho más difícil, los cupos son súper poquitos, y que yo quería entrar para que me homologaran de una vez, que sí me homologaron, pero tuve que hacer el primer semestre normal, con toda la gente. Entonces como que ese fue mi proceso hasta por fin decidirme a estudiar artes, que siento que haber estudiado esos semestres en la Javeriana me ayudó esto, como pues pasé muy fácil las pruebas porque ya tenía pues, y haber estudiado arquitectura también y lo tridimensional, pues eso a uno lo ayuda el resto, pero como que desde el colegio como que me ha cambiado el resto de la perspectiva de vida, porque ha sido como, uy, ¿qué va a hacer? No, esto no. Uy, ¿qué va a hacer? Siendo una persona tan juiciosa igual desde el colegio. Entonces, sí, como que fue un camino largo. Pues el camino que tenía que recorrer. Sí, sí. Ya hizo 2 maestrías. Sí, básicamente. Entonces, sigan, de hecho, si quieren, allá hay sillas también. Atraviesense las cámaras, no importa. Entonces, quería la segunda parte de la bibliografía que me planteé, y es la marca, no tanto la marca, porque no quiero como brandizar de una vez ya esto, pero sí ese perfil en términos de uso de redes y configuración de un personaje, que es bastante aceptado y que tiene como cierto tipo de seguimiento respecto a lo que opina, lo que publica, etcétera. Y aquí pues aproveche para hacerse publicidad de cuál es el perfil que hace y dónde pues se puede encontrar lo que hace, ¿no? También, que eso también tiene que ver con lo artístico, me parece. Sí, siento que me parece que haber sido como tan desde las redes me ha ayudado a comprender un poco el arte desde otra manera, y siento que también desde que me encontré como por ejemplo con la cerámica, he podido ver el arte no solamente como esto purista, y siento que tiene que ver esto con esto de inmanente de la domesticación y eso, sino más como desde otros acercamientos, que es la vida completa, ¿no? Y también desde haber pasado por tantas universidades y sin saber qué era bien en el arte y lo que sea, que, bueno, en fin. Entonces siento que me ha ayudado a acercarme no tanto como este perfil es desde el arte, este perfil es desde tal cosa, sino simplemente de lo que yo hago. No me importa si se puede llamar arte, si se puede llamar prácticas culturales o prácticas artísticas o artesanía o profe, porque también doy clases de cerámica, sino como desde lo complejo, lo no complejo, que es una misma, y que es habitar el mundo desde haber escogido estudiar artes, que es difícil. O sea, para uno saber después de graduada o desde antes de graduada, a mí lo que me importaba también de las redes es que me ayudaban a pues ir subsistiendo, ir vendiendo mis cosas, los grabados, con los talleres, ahorita que es un poco más firme porque pues ya como que uno conoce más un poquito el ámbito, pero siento que nunca lo he sentido tan cerrado como personas fuera de mí de pronto lo observan. Entonces, claro, uno lo meten desde esto como que Instagram es esto, que uno por mostrarse así de pronto entonces ya no es tan serio en el mundo del arte, que la verdad de eso a mí me sabe a mierda. Y siento que simplemente es una exposición de lo que he hecho durante todos estos años, que eso, no le pongo como el nivel de esto lo hace por el marketing de la marca o de esto, sino que simplemente todas las facetas por las que he pasado y los momentos por los que he pasado, que es exponer. Y siento que eso de alguna u otra forma ha funcionado, porque no me retengo a
no sé, en este perfil voy a mostrar si doy clases, pero entonces si doy clases, entonces ya no tiene que ver con el arte, entonces muestro otra cosa, o si hago objetos en cerámica para vender, entonces ya no lo muestro en este perfil porque ya no es arte, ¿no? Sino que simplemente las cosas que uno hace en la vida y que a mí me interesa con el arte y con las cosas que hago, que no sean cosas delimitadas y esta es mi caracterización en este cajón, pero por otro lado soy esto, sino que simplemente es la complejidad de la vida, que uno es todo en realidad. Que esa separación es como una esquizofrenia de moderno. Sí, viejo, que también es performar. O escultor, o Sí. mujer, performera, dibujante, Sí. entonces no puede leer o no puede ver, Exacto. no puede consumir ciertas cosas. Y es Que es como- performar para el internet, que también es raro, que sería performar como, bueno, entonces mi perfil serio es este y entonces aquí se lo muestro si expongo, y mi perfil no serio es este donde pongo cosas que vendo si doy clases, o mi vida que obviamente es normal, pero también es raro como pensar que no todo, o sea, que sí hace parte de esas prácticas artísticas que uno lleva a cabo y que no hace parte, que eso es lo que me parece raro. Que eso me recuerda como conversaciones que he tenido con centennials respecto como a pautas de crianza. Es como que a nosotros, a los viejos, como que nuestros papás nos levantaron a hijueputazos. A los centennials, los papás los quieren como amigos, son cercanos, son todo bien. Los hijueputazos se los dan los amigos en las redes. Sí. Entonces las redes son como un mecanismo de crianza, es como el juguete de Sí. ustedes. Entonces es como, le voy a dar rejo porque llegó tarde al colegio, si no lo cancelo y dejo Sí. de seguirlo. Y también pesa mucho como una penalización y como una formación de psicología, me parece. Sí, y también siento que en mi generación es muy normal que uno se sienta culpable por las cosas que uno sube a sus propias redes, que es... Ustedes son culpables por todo. Sí, Bueno, entonces centennials. si uno sube muchas cosas de uno mismo, o sea, es el perfil de uno, a quien le importa, y si alguien a uno lo sigue, uno verá si lo sigue o no, pero no se siente culpable si sube mucho de esto, si sube mucho de él. Sí, como que hay una culpa y como un oso que uno piensa que está haciendo, pero en realidad a nadie le importa, que también siento que es como un rejo que uno mismo se da y que uno proyecta hacia los demás, que a nadie le importa. Entonces, por ejemplo, cuando me decías como eso, como, ay, es que ella tiene las redes y lo que sea, a mí me importa nada. Como que antes, como que siento que eso dice más de la persona que te dijo eso que de mí, porque es como simplemente una plataforma, como en Facebook, que antes todo el mundo subía las cosas y que antes todo el mundo se movía, entonces porque hemos migrado de redes sociales, como que no importa, simplemente como que es como, no significa nada, sino un portal para uno como regarse si quiere o no quiere regarse, como que no importa. Entonces, yo creo que ya hablamos de la mujer, pero hablemos ahora de la mujer como usted la configura, como no la configura en el sentido de yo generar una idealización de roles femeninos o la verdadera mujer, sino creo que su merced tiene como una serie de, como es joven, inteligente y además se cree en internet, tiene multicapas e hipervínculos respecto a feminidad, modos de categorización de la feminidad en ciertos contextos sociales, la representación de la figura femenina según ciertos contextos económicos, políticos, culturales, la manera en que también a partir de esa categorización se controla a ciertas figuras femeninas y la potencia femenina respecto a sexualidad, sabiduría, construcción de conocimiento, construcción incluso de lazo social. Y ahí quisiera, por favor, para ya empezar a jalar hacia la obra, pasar, todavía no vamos a hablar del salto a la zona de confort, que como cerámica y como consagración en cerámica versus pieza bidimensional, pero sí recordemos un poco esa cerámica, atraviesense y cojan si ya estoy bien. Recordemos ese trabajo con cerámica y esa investigación respecto a, y aquí estoy hablando en viejo, o sea, o la figura femenina o el rol de lo femenino o la feminidad, no sé ni siquiera cómo decirlo sin ponerme colorado porque puedo decir muchas groserías al tiempo. ¿Cómo se ha acercado usted a eso y cómo lo ha traído a esa parte que, insisto, es como mega hit en usted, que es como la producción tridimensional, la cerámica? Pues siento que todo ha sido desde, o sea, como que he sido una persona, me he sentido castrada, o sea, siento que hasta hace poco he podido hilar de dónde viene ese interés por esta figura de la mujer desde lo animal a lo salvaje, porque como que no le había podido poner nombre o palabra a lo que yo creía de esta figura y de este arquetipo un poco. ¿Estamos hablando de un personaje? No, como en general, como de mi construcción y de mi construcción de pensamiento sobre eso. Entonces,
Siento que tiene que ver mucho en que fui desde kinder hasta 11, estuve en un colegio católico de mujeres y que soy hija única y que mi mamá no es hija única, pero es la más pequeña, entonces ella me crió como en una burbuja y un poco desde el miedo. Y ella es una persona que se crió en un pueblo, entonces llegar acá de chiquita a Bogotá pues fue re duro, entonces como que todo eso ha construido una persona en mí que ha sido una persona como muy tímida, eso como muy desde ser juiciosa, desde... Por eso estoy en la universidad y no soy juiciosa. Ajá, y como voy a estudiar artes, que pues como decirle eso a mi familia también fue denso y bueno, y siento que fue como que esa construcción primero pasó desde lo plástico, como que empecé a dibujar y a crear primero unas cosas que no venían pensadas en, ay, voy a hacer esto por esto, sino simplemente como en el hacer. Y me empecé a preguntar qué significa estos intereses particulares por estas cosas. Y tiene mucho que ver como con preguntarse como por esa domesticación y qué significaba ser mujer yo y como, pues es una anécdota un poco boba, pero era como desde que me corté el pelo, por ejemplo, yo era una persona la típica, pues mi familia es de Caldas, entonces es como paisa de Caldas. Entonces desde tener el pelo largo y sentir que estaba obligada a planchármelo, a cortármelo y cuando me lo corté casi me echan de la casa, como nada más de esas cosas y empezar a tatuarme, que es algo también como que ha influido resto en mi percepción y en la percepción de mi familia hacia mí. Como que eso ha construido una manera en la que he podido como observar el cuerpo desde mi experiencia de ser mujer, porque eso es, o sea, no es algo esencialista y no quiero como que se figure como que solamente es eso, pero es importante porque desde ahí ha sido mi observación del mundo, ¿no? Porque las cosas que he reflexionado es, esto me pasa porque indiscutiblemente tiene que ver con que soy un cuerpo sexuado y soy una mujer y eso. Y el pelo es como parte de esa. Y entonces me tengo que comportar así porque soy hija única y quiero esto y no solamente porque me lo dijeran y mis papás porque nunca fueron así, nunca fue como usted tiene que hacer esto, pero siento que yo era yo misma domesticándome y decir esto es ser mujer, yo sola, entonces y siento que todavía sigue así, como que siento que es como un tombo que uno tiene en el cerebro de como si soy suficientemente femenina o linda. Todo el catolicismo. Sí, y más habiendo sido criada en un colegio de monjas donde todas las semanas teníamos clases de misa y todo eso. ¿Clases de misa? ¿Cómo son las clases de misa? En religión no eran otras que nos mostraban otras religiones, sino que solo era el catolicismo, entonces nos decían, y una vez a la semana a las 7 de la mañana teníamos misa y los salmos y bueno, todo eso. Entonces siento que obviamente como que eso ha guiado mucho a mi manera de ver el mundo, pero hasta que empecé como a revelarme un poco de eso fue que me di cuenta también de la concepción de la culpa y como que era una culpa que no venía de mis papás porque no me sentía así, pero era una culpa más que de mí misma y que significa yo sentir culpa por mi cuerpo y por comportarme así y por ser dueña de quién quiero ser, porque hasta ahora no había sido dueña de lo que yo quería que fuera mi vida, sino de esta concepción, pero era algo muy absurdo porque ni siquiera era una concepción solo específica de sé esto, sino sé mujer, una concepción muy general que obviamente uno nunca va a cumplir eso, o sea, y ninguna mujer en el mundo sé que cumple ser mujer, pero yo quería era rebelarme un poquito más contra eso, pero también pues obviamente desde mi personalidad, que no es una persona así súper extravagante o súper rebelde o eso, sino que era como de a poquitos, ¿no? Como de a poquitos ir soltando y no era una rabia, que yo esto antes lo comentaba, no era una rabia, eso que uno grita y que vuelve todo mierda, sino que es como algo que uno como que lo pone en shock. Ajá, que es como de a poquitos. Usted me recuerda un texto de Freud, no recuerdo ahorita en qué parte lo publicó, pero el man decía como, Freud, Gomelo, Viena, clasista, y el man está mirando en una casa. Entonces ve como las divisiones, los pisos determinan la clase social, entonces donde viven los señores de la casa, donde vive el coimerío, donde viven los choferes, etc. Y entonces el man respecto a la pregunta de la energía sexual femenina se preguntaba como ¿quiénes son más libres? De hecho creo que tiene que ver con el malestar de la cultura, ya no me acuerdo. Entonces como ¿quiénes son más libres?
quienes ejercen su sexualidad como todo bien, entonces yo soy como estoy ovulando, hagámosle, o la que se reprime, entonces como marica, no puedo mirar de cierta manera, si me siento así tal cosa, si muestro tanta piel tal cosa, entonces empezaba a mirar como la manera, a evaluar, insisto en el clasismo, empezaba a evaluar cómo las personas con menor educación, es decir, pues pongámoslo en términos de el menor aprendizaje de modales o el menor aprendizaje de normas de comportamiento culturales, que cumple menos exigencias, esa es más libre. El man dice, entonces las más libres son las personas analfabetas, o sea, las mujeres analfabetas ejercen mejor, de manera más tranquila su sexualidad versus las damas, las hijas de los dueños de la casa que les toca comportarse de esta manera, hay que rezar, usted porque que en realidad no, la voz, etcétera. Y ahí, de hecho, Freud, que eso es un gran problema que el man tiene, su misoginia estructural, es que el man nunca resolvió el problema y ahí empezó a generar como el mito de la mujer es imposible de entender. Y la energía femenina es imposible de entender y es como, qué puto enigma, mejor, check, super. Ya no entendemos, sí, como eso que no entendemos está por allá. Eso que no, esa otra edad es la historia. Esa otra edad es una energía, una potencia sexual que no, que gonorrea. Dejémoslo así y pasemos a lo otro. Le pegan a un niño, el hombre de la rata, las psicosis. Entonces, me llama la atención cómo su merced recupera eso, no en el sentido de, sufro, sino como que se configura que es un mandato cultural, ¿no? Entonces, o se impone o uno se lo impone respecto a cómo me desenvuelvo socialmente y cómo se me ha hecho, como que eso marca no solamente infancias, no solamente pasados míticos, sino como que es un eterno presente, no es un tombo que siempre está aquí diciendo la cagaste, te voy a cancelar, etcétera. Que siento que, por ejemplo, en los primeros años, cuando empecé como a adentrarme más en el feminismo, era mucho más fácil, o sea, en los primeros años de la universidad, o sea, con un tema como tan trivial que yo creería que en este momento ya no tendría por qué estar luchando con eso, pero con el vello, por ejemplo. El vello corporal. Ajá. Soy una persona demasiado peluda y al comienzo, al comienzo, como que cuando empecé a conocerme con el feminismo, como que eso no me daba pena salir con las axilas peludas, eso, y siento que he crecido y ha vuelto la culpa, que no sé de dónde, pero ha sido como desde mi cerebro y desde ser como, uy, ya soy una persona más grande, ya soy adulta, soy una mujer más seria, entonces me tengo que presentar de tal forma, que cuando comencé la universidad no era así, era como no importa, o sea, estoy en la libertad de la vida y estoy descubriendo mi cuerpo y estoy descubriendo las cosas, que es como una revelación que uno va a tener, me parece a mí, en todas las etapas de la vida, es como uno como vuelve a descubrir su cuerpo y cómo vuelve a revelarse o a domesticarlo, y es normal la contradicción, que eso también me interesa resto, como la posibilidad de contradecirse y eso cómo se configura en el discurso de uno, porque siento que uno a veces piensa como no, yo ya dije esto y esto es así, pero en realidad las cosas siempre es contradecirse y contradecirse y contradecirse, y en la contradicción lo chévere es que se permite la verdad, pero también eso otro que está oculto, ¿no? Entonces no es como o solamente esto y esto ya es el camino, pero esto es la mentira o lo que no es, sino que siempre en la contradicción van a estar las dos cosas que se permiten al mismo tiempo, ¿no? Entonces, me perdí. Íbamos a llegar a la cerámica por el feminismo, entonces cogimos el camino largo. Sí, bueno, cuando me cambié de universidad y en pandemia, como que entré al taller en el que estoy ahorita, en el espacio cultural, que era... No entiendo, usted no tiene taller, es decir, no era su merced poniendo un taller, sino su merced trabajando en un taller. Sí, no, o sea, es una casa cultural, entonces cada uno tiene su espacio de taller. Entonces yo con 2 amigos más empezamos el taller ahí y al mismo tiempo empecé a ver cerámica en la universidad, que siento que la cerámica me permitió mucho en como alejarme de la idea que tenía de ese arte puro, de esa obra de arte, como sí, un poco como desde lo que uno piensa, lo blanco, desde el museo, ¿sí? Y la cerámica también me permitió como alejarme conceptualmente un poco de eso y permitir como simplemente hacer. Y por ejemplo con la cerámica, una como de las discusiones que se da desde hace resto es como, bueno, es artesanía o la cerámica qué es, o si hay cerámica artística, como que siempre se habla sobre eso, pero el mismo quehacer y el mismo oficio como que me permitió también abstraerme de eso, como dejar de pensar tiene que ser esto o esto, sino como simplemente voy a hacer las cosas. Y pues en el espacio en el que entré,
o sea, me refiero al trabajo en que era desarrollar lo que uno quisiera hacer, o sea, desarrollar obra, era el estudio, pues. Ya. Pues estoy acompañada de personas que saben mucho de cerámica, de otros ceramistas muy ásperos. Riguroso. Sí, como que me permitieron, al mismo tiempo en que me adentré en la universidad, adentrarme con ellos. Y aparte era época de pandemia, entonces fue lo chévere que yo no me tuve que quedar encerrada en mi casa, sino que simplemente salía y era como el espacio de reunión de gente que sabía que, pues, como debajo de cuerda podían caer ahí. Ante cámara, ¿no? Sí. Antes era un delito. Sí. Como que debajo de cuerda pues podían caer allá y en realidad era parcharse y como salir de la casa, socializar. Y más estando eso, pandemia ya fue hace 4 años. Entonces, incluso estaba más chiquita, tenía 23 años, como era un momento importante, que en ese momento yo no sentía presión tampoco de nada, simplemente estoy haciendo cosas. O sea, lo que yo te he dicho, como también de las redes sociales, como simplemente estoy haciendo cosas sin la pretensión de esto es la obra, sino que me gusta pensar las cosas como piezas que se van construyendo, como piezas de un rompecabezas que van hablando de los imaginarios que uno crea y como de las ideas y las convicciones que uno tiene, pero no es como, esto, sino que son ejercicios que me van ayudando a montar como estas ideas que tengo, ¿no? Que también me parece chévere verlo así porque uno le quita el resto de presión y resto de pretensiones a veces. Entonces como que desde eso la cerámica me ha parecido muy chévere y la cerámica también la he visto desde lo gráfico, que a mí me gusta. Siento que mi trabajo se va desde eso, desde el dibujo y lo gráfico. Entonces ha sido eso, como junto a lo tridimensional, que fue algo nuevo en mi vida porque yo tampoco era buena en lo tridimensional, con lo gráfico y con el dibujo y con estos dibujos de mujeres que yo ya pensaba, y era un dibujo demasiado también autobiográfico. En el dibujo yo siempre, nunca fue como voy a mostrar esta realidad de las otras personas o voy a dibujar esto que está pasando en otros contextos, sino que siempre era como saco esta maraña de sentimientos y de crisis y de cosas que están dentro de mí, que me están pasando, que ni siquiera en ese momento sentía que estaban pasando. Eso es lo que me ha pasado con las prácticas desde la cerámica y el dibujo, es que ellas me ayudan a sacar esa maraña, y cuando ya lo tengo en papel o en la cerámica me doy cuenta que están hablando de algo que yo no entendía en mi vida. Y es eso, como que ellas me ayudan a ver como, claro, por ejemplo con los dibujos y eso es que me di cuenta como, claro, lo de esto, de lo salvaje y lo animal es lo que me interesa, pero fue primero desde el dibujo y la cerámica que lo hice, y luego fue como traduciendo eso a palabras que antes me costaba el resto. Y respecto a ese hablar de contradicciones, y yo creería también como de experimentar, se le ha medido a los materiales como experimentar, porque digamos a lo que voy es que de las mejores academias que hay, o sea, la mejor academia de artes del país, dentro de ella hay 2 procedimientos como que la singularizan mucho, que es como el trabajo, uno de ellos es el trabajo con cerámica, como que es hiper reconocido, y en ese sentido hay como cierta rigurosidad, pero su merced decía que era como precisamente llega ahí, es como donde puedo experimentar. ¿Se atreve a experimentar por ejemplo, con los materiales? Como sí. si la mezclo con, si le meto tal, etc. Sí, siento que a veces como que claro, uno piensa en la academia y a veces piensa, no, la academia no me va a dejar hacer esto, pero es por miedo que uno mismo se impone, ¿no? O sea, obviamente la academia tiene sus problemas y eso, pero a veces uno se dice a sí mismo, es que la academia no le gusta esto y eso, pero en realidad nadie te está diciendo eso, simplemente tú no eres capaz de hacerlo. Y siento que eso pasa al resto con los estudiantes de artes, que al comienzo es como, la academia es una mierda por bla, 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 cosa, pero es como, ni siquiera es porque eso no tenga cabida, sino que no lo estás haciendo y ya. Entonces a mí me parece que en la Facultad de Artes y como en la profundización de cerámica es súper expandido. A mí en ningún momento sentí que mis profesoras, que eso es chévere, que por ejemplo cerámica en la SAP es más de mujeres, a comparación de todas las otras profundizaciones, que todas las SAP es demasiado de hombres, solo hombres, sí. Al cambio en cerámica todas eran mujeres y unas profesoras muy tesas y muy chéveres y como de mucha, no es con pinchería, sino como de mucha conexión. Yo me sentí con ellas, con Nubia y con Dilma, que no la permitían como preguntarle. Obviamente si uno mostraba el interés, ellas pues te van soltando más cosas, pero me acuerdo por ejemplo con Nubia que yo desde el comienzo le mostraba lo gráfico mío y lo que yo quería eso pasarlo a cerámica, y es como hágale. Entonces siento que desde la SAP sí es
como un espacio muy grande en la cerámica para uno explorar lo que quiera, con tal que pues uno pues, le meta el interés, pero es un espacio muy chévere para eso, aparte que sí es muy profundo, o sea, yo no conozco otra universidad en Bogotá al menos que tenga todos esos niveles de cerámica y los hornos y el interés, y como también porque es pública, como la abertura para uno hacer cosas y para sí meterse a las clases. Ok, entonces ya vamos a empezar a hablar para este lado. Entonces, primero creo que ya la gente tiene clarísimo que esto es como extra su zona de confort hace rato. O con la repetición, la técnica, el soporte, muchas decisiones que hay acá. Pero entonces, eso como mirando los previos a la realización de este proyecto artístico, ¿qué lo antecede? Lo antecede mi tesis, que es como que sobre la mujer y lo salvaje. Entonces yo en mi tesis, que fue a comienzos de este año, hice como una investigación también desde el resto lo autobiográfico, pero desde la ficción también, como desde este arquetipo de la animalidad y lo animal en contraposición a la experiencia de ser mujer. Entonces yo me preguntaba al resto por qué significaba ser mujer y cómo uno podía habitar el mundo desde otras perspectivas, ¿no? Entonces no tan jerárquico, no tan vertical, no tan hombre, pene, sino más desde el horizontal, y desde esto me encuentro con resto de mujeres que se han pensado la animalidad desde el feminismo y desde pensarse el cuerpo como otro territorio, ¿no? Entonces era la ficción. Entonces, por ejemplo, hay un texto que se llama Escrituras Rumiantes, que es de una escritora argentina, de Lucrecia Mazón, que ella habla como pone su cuerpo desde la vaca. Entonces ella es una mujer gorda, criada como en las afueras de Argentina, en lo rural, y ella se preguntaba sobre qué significaba, si ella ponía en comparación desde lo metafórico, entonces desde la poesía y eso, la poesía, como preguntándose qué significa mi cuerpo y si le pongo los 4 estómagos y el animal que se come a otro animal y el animal que se come a los animales por su fuerza, como desde todo eso me empezó a llamar mucho la atención ese pensamiento, que también viene del resto desde la filosofía. Y también pues el libro de Mujeres que corren con los lobos, que es este arquetipo de la loba y desde dónde viene, y desde la cuidadora y desde la que canta. Y sí, como que me gustaba que esto tenía que ver con resto de mitos que estaban muy nutridos por como la experiencia oral y como este tipo de mitos y leyendas y lo ritual. Entonces eso como que alimentó resto lo que a mí me interesaba de lo animal y la animalidad y lo salvaje. Y desde la otredad, porque yo siempre había observado eso, como que uno como mujer está visto desde lo otro y desde lo no humano y lo no hombre. Cuando hablamos de humanidad siempre se habla de hombre, pero supuestamente es hombre y mujer, pero no tiene sentido. Entonces me preguntaba sobre esto y pues yo quería, por ejemplo, toda mi tesis y todo lo que yo ya había hecho era desde el dibujo y desde lo gráfico, pero me empezó a interesar también como la palabra como imagen plástica, porque al comienzo de mi investigación yo sentía que, o sea, como habitándome desde esto animal o eso, como que tenía problemas con la cultura y como la concepción de lo cultural y eso. Entonces me preguntaba qué significaría ser por fuera del lenguaje. Entonces al comienzo, No entendí, ahí sí me perdí. como que al comienzo cuando me empecé a preguntar sobre la concepción de lo animal, Sí. como yo sentía que yo estaba demasiado alejada del mundo, me preguntaba cómo significaría habitar ese mundo por fuera de la cultura y del lenguaje, o sea, como algo igual imposible en los seres humanos, ¿no? O sea, como que simplemente era una pregunta, como qué significaría por fuera de eso. Y como que a veces sentía que la palabra y el lenguaje como que era un cortante demasiado denso en lo que yo quería decir y como en mi aproximación al mundo. Pero ahí fue que ayer la contradicción y me di cuenta que obviamente por fuera de la cultura y el lenguaje pues uno como humano y como ser, sí, como mujer o hombre no existe, y que estaba viendo el lenguaje desde algo demasiado determinante y como demasiado cerrado. Entonces me empezó también a interesar el resto del lenguaje para poder describirme a mí misma, porque al comienzo sentía que no me podía describir, como que no encontraba las palabras y que no encontraba las maneras de hacer las cosas, pero fue como porque también me estaba pensando un lenguaje demasiado formal, demasiado académico, como demasiado cerrado, y cuando dije, bueno, ¿a quién le estoy respondiendo? Nadie me está obligando a esto, yo soy la que me estoy poniendo como estas limitantes. Fue que empecé a preguntarme cómo significaría el lenguaje como imagen plástica y como desde mi propia voz. Entonces desde ahí se va el texto de la tesis, que siento que es un texto chévere porque me dejo abrir un poco por fuera de ese lenguaje académico
y me empiezo a preguntar por las palabras y las palabras como detonadoras de imaginación y como detonadoras de esta otra cosa. Y como yo ya venía tanto desde el dibujo y desde lo gráfico y eso, quería como en esto ya con Inmanente, y como para alejarme un poco también de las cosas que ella estaba haciendo, como que quiero alejarme un poco de esa idea que ya tengo y verlo un poco desde afuera. Ella se sabía el chiste, ella quería... Sí, como que otro acercamiento, porque igual el tema y sí, como todo eso me interesa el resto y como que quiero seguirlo trabajando, pero era como cómo me puedo acercar de esto de una manera diferente con algo que ya empecé en la tesis, como que en la tesis tengo unas pinturas que tienen palabras y tengo como poemas y eso, y yo quería quiero meterme más acá y cómo puedo experimentar más esto. Entonces con Inmanente, pues que era como todo esto de la domesticación y la academia y cuando nos encontramos aquí en las reuniones, a mí me interesaba algo resto que decían ellos, que claro, empezamos a hablar sobre la academia y eso, pero también cómo dejarse de domesticar a sí misma, que era algo que yo ya había sentido que yo me domesticaba resto. Entonces, ¿qué significa cambiar el ojo que uno tiene sobre el trabajo y sobre las maneras que uno hace las cosas? Entonces fue que también quise empezar a adentrarme más con la palabra y cómo sacar esas palabras para como otros tipos de lenguajes, que no sea solo como escribir esto y esto significa esto, sino como que detona, pues sí, como la palabra escrita, como imagen plástica. Entonces como de la manera en que llegué acá era como que yo con Federico lo hablábamos y era como que yo no sabía, como que yo tengo una libreta donde pongo resto, frases o cosas que quería detonar en algo más, pero tampoco quería que fueran simplemente carteles o palabras sueltas. Cuando se dice carteles es como plano, sí, plano y como carteles, sí, como una gran palabra que significa algo, pero siento que se quedaba corto porque era como si hubiese puesto, no sé, un cartel grande que decía volver a nacer y ya, pues sentía que no satisfacía lo que yo me preguntaba sobre eso. Y bueno, también como que entre los antecedentes y lo que juega con esto es como un poco la crisis con lo de la mujer salvaje y todo eso, era una crisis de identidad y una crisis de mi lugar en el mundo y eso. Que esa crisis es del sentido sobre las cosas y del mundo, ¿no? Yo sentía que yo estaba demasiado alejada del mundo, como que el mundo estaba acá, yo acá, y acá había un vacío gigante. Y siento que con lo que hice en la tesis, como que y con todo lo del animal y lo del salvaje como que lo lleno un poquito, pero siento que igual es como estar en una crisis constante sobre no entiendo el sentido de las cosas en general, como uno que hace acá, para qué hace cualquier cosa, como un poco que se junta con mi idea de lo del feminismo y eso, como que yo de chiquita pensaba, claro, esto ya lo estoy teniendo en cuenta y yo ya lo entiendo. Yo creo que cuando ya esté a los 25, 26, 27 años, las cosas van a estar mejor. Y obviamente no, o sea, como que con las redes sociales uno se da cuenta que todo lo de los machistas y los odiadores de mujeres y todos los crímenes que están pasando contra las mujeres se hace más asqueroso, o sea, como que, y es algo que me frustra el resto y es como, nunca nada va a cambiar, que es como algo un poco deprimente. Pero siento que esta pieza habla un poco sobre eso, como es esa intención de convencerse a sí misma de que algo va a pasar hacia lo mejor, hacia el optimismo, que es, igual siento que como que es esa tratarse de convencer a sí mismo como todo está bien, yo puedo, lo que sea, pero sin lograrlo, porque en realidad siento que en la repetición es como las planas que uno le ponían a hacer de chiquita para las letras y eso, sí, como aprender a escribir, que era como hasta la repetición lo vas a poder hacer, bla, 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 pero con esto es que me empecé a preguntar sobre eso, como volver a nacer y volver a nacer y volver a nacer, qué significa todos los días tener que intentarlo y volver a estar acá y volver a existir y como qué significa estar vivo. Y siento que también algo que me ha costado resto es como poder decir las cosas como vulnerables. Es algo que lo he podido hacer poquito a poquito, pero como que antes de la tesis me costaba decir como esto me afecta y esto para mí es importante, porque yo sentía, yo para qué digo esto, si esto, ¿a quién le va a importar? O sea, al resto de gente ya ha hablado sobre esto, el resto de gente ya ha hecho cosas sobre esto, como hay cosas re importantes en el mundo, ¿a quién le importa cómo me siento? Entonces como que siento que yo misma me castraba y yo misma, eso, como me domesticaba y decía, ay, simplemente digo esto importante sobre el tema que sé que de pronto se suena más chévere porque es una investigación con tal escritora filosófica, pero cuando ya es hora de decir, bueno, a mí me afecta esto porque me siento así, me cuesta un poquito, como que siento que es como ridículo.
Que es Y- ridículo sentirse así. ¿Cómo yo decirlo? Ah, ok. ¿Sí? Como que eso me ha costado, como... Claro, siento que para mí es re importante que otras lo hayan dicho y como leer sobre eso, Ya pero que lo cuando... digo, está bien, Sí, ahora sí lo puedo decir. sí, exacto, pero cuando me toca a mí es como... Y si alguien no lo ha No, dicho, qué gonorrea. sí, bueno, entonces es como que viene desde esa crisis de ¿y qué importa? Y como igual, no sé, siento que vivir en esta época de la vida es una mierda. Como que todo bien. todo es demasiado rápido, uno piensa que con el internet todo iba a estar mejor, pero todo es una mierda, el trabajo es una mierda, como que conseguir trabajo es una mierda y uno se gradúa y todo es tenaz y es como... Creo que en este momento estoy evitando esa crisis de graduar, de la vida, de la época de la vida, de los años que tengo, como... Que son varias crisis que se acumulan porque una es la de abandonar el útero, que es el Ajá. alma mater, que no por nada se llama alma mater, y allá maternamos durante 5 años, 10, los viejos durábamos 15 años porque no queríamos salir de allá, porque era la locura. Y salir de ahí, pues nacer es el primer trauma que tenemos. Sí. Y sí, claro, o sea, es como parte de, pero también un parte de que hace parte de como de el eterno contexto de crisis donde nos desenvolvemos para ir resolviendo poco a poco situaciones y llegar a... Sí, que uno nunca lo tiene resuelto, que uno de chiquito piensa, ay, claro, a esta edad ya me voy a sentir mejor, pero es sí, como... cuando tenga el título... Nunca, nunca, nunca. Tengo clase con Nubia, la verdad. Ajá. Exacto. Ajá. Entonces, voy a pasar a la hora, entonces que ya su Marcelo dijo, de hecho, creo que me parece que ahora entiendo por qué la letra es así. Ujú. Y es que su merced pasó por arquitectura y pasó por procedimientos de domesticar la Ajá. mano y hacer la letra, y eso tiene un nombre, que es la letra técnica de planchas. Sí. Que es como inclinado a 30 grados, la V es así, la E es así, etcétera. Entonces ya entendí, gracias. Y lo otro es que hay una única variación que es todos los días y después va, Ajá. repite. Entonces, estaba pensando en lo animal, de hecho estaba pensando en el lenguaje animal y en la expresión bárbaro, que es como la expresión racista de griegos, que dicen, ¿cómo se llaman los no griegos? Los que hablan raro. Los que repiten como animales, bar. Que igual en Bárbaros. que en nuestro léxico siempre está lo animal contra eso que no entendemos y que esa era mi conexión con la mujer, que es esto que no que entendemos, que es lo sentimental, lo poco racional, bla, lo animal. O sea, al final, lo animal. Sí, en este caso parece como un cántico, un aullido, un repetir, sin ningún sentido en el punto de que por eso está mirando como ve, cómo termina, como volver a nacer fin, o volver a nacer, cómo terminaría, como de pronto como inicio, no desenlace, No. entonces el clímax va a ser toda la hora y al final hay como No hay. un elemento sanador, No. no lo hay. No. Ok. Siento que fue eso como esa O sea, se acabó, es porque se acabó la tela. Entonces si hubiera tela más larga, que yo pensaba como estaba haciendo como las cuentas y era bueno, si cada volver a nacer es un día, aquí hay 2 años. Y que como, ¿cuántos años me tomaría creérmelo como esta versión por eso que optimista? me recuerdan la última entrevista antes de la suya con Juan Rodríguez, que tenía los Osito Dormilón, que también hablábamos de los metros de tela intervenida, el tiempo otra vez, y su merced ahora lo recupera como... Es muy generacional establecerse unidades de medida entre ustedes. O sea, Pues es que yo siento que nosotros... o sea, nosotros los viejos medimos fracasos, ustedes miden longitudes de No, yo creo tela intervenida. yo creo que es longitudes de eso, pero frente a fracasos y frente al tiempo, porque siento que... Entonces ustedes son conceptuales. No creo, pero siento que lo que pasa o personalmente es como que uno siente como que se está quedando atrás y más con las redes sociales que te muestran la vida de todo el mundo y claro, uno muestra las cosas buenas, pocas veces las malas, entonces como tengo 25 y no he hecho esto, tengo 26 y no he hecho esto, tengo 27 y no tengo esto y es como debería tener una casa de hijos y porque no me seguí esta otra vida de lo seguro y qué significa, así como que uno se siente, pues estamos re jóvenes, tenemos 27, 28, 25, lo que sea, nos queda el resto de vida, pero siento que siempre es, todos los días es como, no, ya me quedé atrás, ya no lo voy a poder hacer, ¿no? ¿Para qué? Ya... Nos conocemos. Sí, ya se me pasó la vida, o sea, Sí, se vean. y así es como todos los días, como ese peso de, ay, bueno, tampoco te tomes tan en serio, porque es ese juego, hay un poquito de humor. A las 11 de la mañana ya salí un toquecito. Sí, como, bueno, ahorita a las 6 de la tarde me vuelve a dar, pero es como ir y venir, es como, ay, no me tomo tan en serio, y qué importa, o sea, mañana me muero, y qué importa, o sea, no va a volver a pasar nada.
pero también es como, tengo que hacer esto y esta es la vida y tengo que cumplir esto y ahorita con que siento que nuestra generación nos mintieron y fue como la promesa de la universidad y la promesa de la academia para luego darse cuenta que las reglas del juego cambiaron resto y que no significa nada y que es como pudimos no haber estudiado y todo bien, sí, como que es muy diferente, pero igual en el trabajo, si no tienes 3 másters, no es tan fácil entrar a un mercado laboral, pero igual te van a pagar lo mismo que si alguien no tiene máster, como que es un juego del absurdo muy frustrante, pero también demasiado cómico, que es todos los días como, ay, bueno, sí, ya sé que esto pasa, me río un poquito, sufro un poquito, como ese juego de, no me lo tomo tan en serio, pero igual hay sufrimiento todos los días. Ahí hay una. Así me siento. A las 11 de la mañana, digamos que ahorita son listo, van a ser las 3. Entonces, antes de llegar a esa parte de la tarde que se pone maluca, me parece que ahí usted está estableciendo, y creo que la obra pide un poco para ello. Me la imagino, ahorita que lo estaba diciendo, estaba imaginando como, ¿qué pasaría si alguien tomara lo que usted dice acá en esta entrevista, no sé, dentro de 6 meses o lo que sea, y trate de extraer como esa estructura filosófica existencial respecto a cómo una persona que ha cumplido como con ciertos roles de exigencias dentro del entorno social se mide la idea de esperanza del futuro y de tiempo, y con qué palabras lo verbaliza, y como en algunos casos va como a la repetición constante como de fórmulas, ¿no? Como que aquí hay una actualización, me parece como que es no el optimismo pendejo de todo bien, si no lo miro no va a pasar, entonces ahí viene la tragedia, algo así, sí, me lleva, sino que en este caso es un poco lo miro, lo enfrento, pero todo bien y continúa así, y como que se sabe sí, que es como que va a volver a pasar. Más inteligente en ese sentido, como hacerse el pendejo o hacerse el absolutamente idiota, sino que se contempla. No se enfrenta de manera tampoco sádica como de voy y yo me enfrento contra la desgracia de envejecer o la desgracia de que me mintieron con lo de la universidad, sino venga, ¿cómo le hago? Sí, pues porque igual si así uno se enfrente frente a eso, igual uno ya está ahí, o sea, ya está en medio de todo ese desastre y esa crisis, y es como, bueno, me quedo acá y ¿qué hago? ¿Cómo me enfrento? Más que seguir y voy a tener miles de crisis todos los días y todo, pero es seguir y de pronto tener una respuesta por allá lejana de, bueno, está bien un poquito. Como hágale y busque. Descifre. De pronto. Sí. Entonces ya para terminar y para darle palabra al público, quiero ya pasar como al rojo, simplemente como ve y ese plano que, porque de hecho es rojo y la letra, pues aquí por la radiación ha cambiado la gradación, pero es un fondo rojo y la letra era roja también, es rojo sobre rojo, ¿qué va a ser? Es como la exacerbación de la crisis. O, como desde las tripas. Sí, como en Carrie. O sea, es como Carrie. Sí. O sea, y siento que hay algo que me gusta igual también el resto de las películas de terror. Y siento que el terror, el resto de mujeres. O sea, que hay gore. No lo veo tan así. No lo veo tan así, pero. ¿Las son de sangre? No. Carlos Castro, sí. No tan literal, pero como que desde el terror y desde esto de lo animal y como desgarrarse y como pelarse la piel, y es como, bueno, me tengo que enfrentar a esto así no me guste, y lo que yo decía de la vulnerabilidad, para mí era demasiado difícil, que yo siento esto y yo soy esto y a mí me duele esto, y me parecía que era como mostrarme como débil o bueno, lo que sea, y como dejar de ser independiente. Y encontrarme en este proceso en que es como, bueno, ¿tú qué crees? Y como decirlo al público, y bueno, a ti, ¿por qué es esto? En cualquier pieza o eso, ¿por qué pintas eso? ¿Por qué te interesan eso? Y es como ser capaz de ser como parada con una misma y decir, bueno, tal vez esto no le importa al mundo, pero esto significa esto, que para mí me costaba resto eso. Entonces yo veía como la metáfora de me voy a arrancar la piel y tengo que hablar de esto y tengo que decir que a mí me importa esto. Entonces viene como desde ese rol de las tripas y de voy a soltarlo, pero viene también un poco junto que no es esa rabia y no es eso que yo ahorita decía como que yo sentía rabia, pero no es esa rabia que explota y no es esas tripas que es voy a mostrar la sangre, o sea, igual está domesticado y es una letra así, e igual estoy repitiendo y no es esta imagen como redensa, sino que es igual dentro de mis contradicciones de haber sido criada en ciertas cosas, pero que igual es como, bueno, voy a sacar esto con las cosas. ¿Estos son lágrimas de sangre? En cerámica.
Oh, ok. O sea, eso es todo el combo. Vale, entonces, ¿quién se le vive? ¿Quién quiere preguntar? Aprovechen. Después va a ser inalcanzable, está disparada. Esta era la reunión de varias frases que tú tenías en la libreta. Sí. Varias ideas. Como que en la libreta tenía, no sé, solamente todos los días son volver a nacer, pero como que hablando con, pues en inmanente, era como que yo no quería que se quedara como en una idea, como en un lema y como en un cartel que diga eso y simplemente es una imagen y ya, sino como qué significaría, con Federico hablamos de eso, como repetir las cosas y como que significaría, cuando yo hablaba de la rabia, era como una rabia que como que me deja choqueada, que significaría entrar en ese shock y como en esa repetición y en esa repetición del pensamiento de, bueno, esto no lo entiendo, pero me trato de convencer de que hay algo diferente. Pero sí, viene como de esas ideas que tengo por ahí. Pues yo te iba haciéndolo y siento que hay una parte como muy como de trance también, que siento que sería chévere que hablaras un poco de eso, como que fue, cómo se sintió estar ahí y volver a hacer, así como, Sí. siento que pues también es algo chévere y que siento que como pregunta como si tienes pensado de pronto hacer pues un rollo ya pues que también cambia mucho la dimensión como porque también es un performance, siento que pues al hecho de sentarse ahí a escribirlo como que es otra parte de la obra, ¿no? Que no se habla mucho pues. Sí, el resto, como hacerlo y ese trance fue interesante porque era como, obviamente ya las palabras dejaban de tener sentido y era como que estoy haciendo simplemente unos símbolos ahí que no entiendo y era poner el cuerpo a disposición de la idea que tenía, porque entonces fueron esto, yo pensaba que no me iba a demorar nada y fueron como 10 horas seguidas y era como que igual no es tanto, pero era como ¿qué significa que si lo pongo en años solo son 2 años cada palabra? Y yo pensé Los que haces me encantan. que soy como, quisiera hacerlo, a mí me gustaría seguirla, si fuera un rollo re largo, hasta que me lo crea, por ejemplo, hasta que me lo crea, como que no esté en este pesimismo de la vida, sino que es como, bueno, las cosas no son tan malas, sería chévere, o hasta, por ejemplo, si son 2 años, yo ahorita cumplí 27, ¿qué significaría ese volver a nacer 27 años de mi vida? Que lo que me pareció muy chévere esto, que fue como poner el cuerpo, y es como voy a poner esto y voy a 10 horas, voy a estar acá, y con la mano así, con el cuerpo encorvado, hasta que, y con la letra así, que igual, supongo que es por la personalidad mía, que es como, claro, me rayaba cuando algo, como que son esas contradicciones, cuando algo medio se torcía, como que yo era como... Ah, también. Me rayaba, pero era como esa es la intención del ejercicio, que sea algo no tan pensado y no tan como una plantilla que la letra me tiene que quedar bonita o perfecta, sino que, bueno, sí, como... O sea, pero es como que también es como lo mismo de la idea, ¿no? O sea, como que volver a nacer y volver a nacer es como también aceptar los errores, las cosas que no cuadran. Ajá. Y simplemente también hasta perder el sentido de la vida. Sí. Como que pasa. Que era como casi una meditación, a mí me pareció muy chévere el ejercicio porque era como simplemente salirse un poco desde esa rumiación que uno a veces tiene y también de pensar tanto en su rol en el mundo y en sí mismo y que también es un poco narcisista y como bueno y mi cuerpo y yo y tan el mundo y el sentido, simplemente como yo conecto a esto en este momento sin esto otro de las concepciones que uno tiene del mundo, que eso me parece interesante. Además, digamos, a partir de eso, de volver a hacer y el no sé, también como parte de ese feminismo, también como tomas o como esas nuevas posturas que se están dando, pues, a partir de una repetición de ciertas cuestiones como esto del xenofeminismo y como toda esta virtualización también del cuerpo y pues estas cuestiones de lo traumático también, lo manual, como lo ves tú desde esos puntos. Perdón, de hecho, su merced acaba de decir algo, es que su merced estaba haciendo código. O sea, está haciendo lo que alguien cuando programa, que es un trance de ponerle
descarga eléctrica es buenísimo el xenofeminismo porque vea que está la mujer, la fiera, la energía sexual, pero también la repetición de la labor continua, que la última son códigos, ¿no? O sea, es como ceros y unos, maricas. Sí. Pero esos ceros y unos hechos a mano, ok. Creo que, bueno, siento que lo que yo observo también desde este ejercicio ha sido más desde mi propio quehacer, desde la domesticación y dejar esa domesticación más allá de pensar de pronto lo que agrega o no agrega al feminismo también, porque igual en estos años he tenido mis encuentros y desencuentros con el feminismo y antes era como una persona mucho políticamente más parada y más social frente a lo feminismo, entonces de marchas y esto. Y siento que con el desencantamiento del mundo y como este pesimismo que de pronto sí me ha inundado, como que he dejado de pensarme como mujer activa en el feminismo, que no significa que no crean todo, sino que simplemente fue como me siento tan inundada de lo que pasa todos los días horrible, que es como tomar una distancia y dejar de actualizarme. Siento que últimamente simplemente es como esto que hablo desde mi cuerpo tal vez responda a diferentes cosas dentro de la corriente, pero no significa que mi postura esté ahí o que yo quiera agregarle o nutrir a eso, porque ha sido como algo que es que no sé cómo explicarlo, como Sí, yo creo que en eso también la culpa sirve para... ¿En eso qué, perdón? La culpa sirve para que nos sintamos mal, como, claro, ya no vas a una marcha, no eres lo suficientemente feminista para pensar de algunas cosas. Y eso también es una trampa. sí, y también que es como es que no sé si la pregunta iba por ahí, pero como que he dejado de en esa misma validación que yo sentía que necesitaba en el discurso, que era como, claro, estas pensadoras han pensado esto, entonces si yo voy por esto, tiene validez. Como que también he tratado de dejar de hablar sobre esas generalidades que yo pensaba como en general el feminismo y las mujeres somos esto y esto necesitamos, sino desde la autonomía y desde mi experiencia y desde mi cuerpo y desde que puede ser que le agregue o no al feminismo, o puede ser que le agregue no a esta corriente, o puede ser que no, o lo que sea. Pero me he tratado de parar desde ahí, como desde simplemente ser responsable por mis pensamientos, pero también permitirme la contradicción, porque al comienzo, cuando me empecé a acercar más en el feminismo, como que era una persona que demasiado solo pensaba esto, ya, sí, como un pensamiento demasiado racional, que últimamente he tratado de revolverlo más como con la contradicción y el sinsentido, para poder desligarme de esto tiene sentido porque esto y esto, y entonces si yo hago esto y esto tiene sentido y es válido porque esto, sino que simplemente déjate ser y déjate inundar por como por las contradicciones de nuevo y simplemente como volverlo como a meter y si funciona en el feminismo bien o si no, pues también como que he tratado de no validar todo lo que digo frente a lo que igual es muy importante en mi vida como el feminismo. Pero no sé si iba por ahí. ¿Alguien más? ¿No? Tu merced, muchísimas gracias. Gracias. Ya está. Gracias por venir. Chévere. Todo corte.